Hermano, hay una cosa que el cristiano debe de entender. Hay una cosa que todo creyente debe de entender. Y es que el ser hijos de Dios no nos va a evitar el tener problemas en este mundo, ¿verdad? En este mundo caído. Todo cristiano maduro va a entender y comprender que en este mundo va a tener problemas, va a tener adversidades, va a sentir tristeza, va a llorar, va a haber momentos en los cuales se va a sentir afligido, y eso es una realidad porque vivimos en un mundo caído, hermano. El ser cristiano no significa que vamos a tener una vida color de rosa como nosotros tenemos la definición de una vida color de rosa. Una vida color de rosa nosotros la tenemos definida como una vida en la cual todo lo tengo, todo lo poseo, los problemas no vienen a mi vida. Tal vez en nuestro pensamiento, ¿verdad? Como carne, nosotros pensaríamos y diríamos, eso sería lo ideal. Tener una vida color de rosa en la cual yo no padezca por problemas, no padezca por aflicciones, no padezca por enfermedades, no vinieran momentos adversos a mi vida, sino que toda mi vida fuera plena dulzura. Hermano, pero no es así. Y un ejemplo lo podemos ver miles de ejemplos, cientos de ejemplos, aquí a través de su palabra, a través de diferentes personajes que son hijos de Dios y que fueron obedientes, ¿verdad que sí? Pero no, además de los personajes que vienen aquí en la Biblia y nos muestran que el cristiano padece, que el cristiano sufre, tenemos también ejemplos que tenemos a nuestro alrededor, hermano. Y para muestra, el domingo pasado, ¿se acuerdan del video que nos pusieron, que nos proyectaron? ¿Cuántos estuvieron orando? Hermano, el mundo, en el mundo el cristiano va a padecer aflicción, lo dice su palabra. Nuestros hermanos allá en la sierra de Durango, Mazatlán, ¿verdad? Siendo perseguidos, pastores, misioneros instalados también en la sierra, teniendo que ser desalojados de los lugares donde ellos se establecieron para ir a llevar el evangelio, siendo perseguidos, hermano. Es una realidad que todo cristiano la debe de entender, todo cristiano maduro debe de entender y guardar en su corazón que en este mundo vamos a padecer aflicción, porque nuestro mismo Señor Jesucristo nos lo dice, ¿verdad que sí? Ahí en Juan 16 Él dice, en el mundo tendrás aflicción, pero dice, ten tranquilidad que yo he vencido al mundo. Esté tranquilo, vienen esos problemas, viene esa adversidad a tu vida. Vas muchas veces a sentirte afligido, pero por sobre todas las cosas, ten paz de que yo ya he vencido al mundo. Amén. Y también Él nos promete estar con nosotros. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta el fin del mundo. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios por eso. Amén. Vamos a leer, hermano, ahí en el versículo 45. Dice así: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y vamos a leer el versículo 46. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Amén. Enseguida Jesús, en cuanto pasó el milagro, hermano, de los panes y los peces, en cuanto se terminó, en cuanto se dijo, se saciaron 5,000 personas y aún sobraron panes y peces, enseguida el Señor dio una orden a sus discípulos. Él hizo que ellos subieran a la barca y se fueran a Betsaida. No sé si recuerden, en el sermón anterior vimos que el lugar donde ocurrió el milagro de los panes y los peces ocurrió en Betsaida, ¿verdad que sí? Entonces iban a trasladar a Betsaida, pero Betsaida, donde ocurrió el milagro, hermano, de los panes y los peces, es Betsaida de Julia. Y ellos, nuestro Señor Jesucristo los mandó a trasladarse a Betsaida de Galilea. Amén.
¿Por qué nuestro Señor Jesucristo hizo eso al instante, enseguida de que terminó el milagro de los panes y los peces? En el capítulo paralelo de Juan, hermano, en Juan 6, a partir del versículo 15, se podrá dar cuenta, hermano, que estaba toda la multitud, había toda una multitud allí, obviamente impactada por los milagros de Jesús, impactados por lo que Él había hecho, había alimentado, ¿sí?, a toda esa multitud de personas, amén. Y ellos, relata ahí Juan, ellos lo querían como rey, pero lo querían como rey aquí en la tierra. Lo querían poner en el lugar de Herodes. Para ellos lo querían porque dijeron: si él hizo ese milagro con los panes y los peces, ¿qué no puede hacer para sustentar todo lo que necesita todo el pueblo? Y relata Juan que toda la gente lo quería, pero para su conveniencia, para sus pasiones terrenales. La mayoría de la gente lo quería para eso, hermano, para su conveniencia, para sus pasiones terrenales. Viendo ese milagro, pues dijeron: pues ¿qué no puede hacer él? Lo queremos por rey. Mejor vamos a sacar a Herodes y vamos a poner a Jesús en su lugar y que él sea quien nos gobierne. Gloria a Dios. Ahí estaban los discípulos, hermano, en medio de toda esa multitud. ¿Se imagina qué estaban pensando en ese momento los discípulos, hermano? ¿Quién era Jesús para ellos? ¿Cómo reconocían a Jesús? Como su maestro, ¿verdad? Como su Mesías, sí, también como su rey. Y para ellos probablemente su pensamiento era así: qué padre, o sea, qué padre que toda esta multitud quiere hacer ese complot en contra de Herodes y poner a nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros sería mucho más hermoso porque no estaríamos siendo perseguidos, no estaríamos sufriendo esa persecución por parte del pueblo. Probablemente eso era lo que hubiesen pensado los discípulos. Pero es aquí, hermano, donde nos daremos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo es sabiduría plena. Él es sabio, hermano. Nuestro Señor Jesucristo es sabio. Nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es sabio, hermano. Es por eso que enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se trasladaran a Betsaida de Galilea, porque Él sabía que probablemente sus discípulos se iban a gloriar en medio de toda esa multitud. Hermano, ¿quién no siente bonito cuando le hablan bien de usted mismo, que hace algo y que dicen: oh, wow, pues te la llevas? Yo creo que nadie lo hubiera hecho mejor que tú, lo hiciste excelentísimo, ¿verdad que sí, hermano? Hay veces en que ¿por qué, hermano? Porque no es nosotros, hermano, viviendo en este mundo caído, al hombre, al humano, le apetece también recibir gloria. También, hermano, le gusta, le agrada recibir gloria de los hombres. Y es Jesús que Él, en su infinita sabiduría, en su gran sabiduría, hermano, Él dijo enseguida a sus discípulos: suban a la barca y vámonos para allá. Ustedes se van a ir rumbo a Betsaida. ¿Y qué fue lo que hizo Él, hermano? Dice aquí que Él se apartó a orar al monte. Se apartó a orar solo. Se fue hacia el monte, en lo que sus discípulos se iban rumbo a Betsaida. Hermano, Él sabía qué hacer al instante y Él no permitió que sus discípulos se gloriaran. Sentir de ese sentimiento de triunfo, ese sentimiento triunfalista, de decir: no, hombre, a través de este milagro pues ya hemos triunfado, ya lo hemos logrado. Pero ese no es la finalidad de que nuestro Señor Jesucristo compartiera su evangelio, iniciara compartiendo su evangelio, hermano. Versículo
47. Dice: al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en la tierra. Versículo 48. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Amén. Hermano, cuando Jesús da la orden a sus discípulos de decir, se van a ir rumbo a Betsaida, ya era tarde, hermano. Recuerde que aquí la Biblia también nos menciona que el acontecimiento del milagro de los panes y los peces ocurrió ya al atardecer. Entonces, aquí nos muestra y nos dice que al anochecer la barca estaba en medio del mar. Entonces ellos al atardecer, el milagro ocurrió al atardecer. Al terminar los mandó hacia Betsaida, pues les llegó la noche. Estaban de noche. La barca estaba en medio del mar y nuestro Señor Jesucristo, Él estaba solo en la tierra, hermano. Ahora, ¿qué podemos ver aquí, hermano? Que nuestro Señor Jesucristo cuida de sus hijos. Leamos de nuevo el versículo 48. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar. Fue hacia ellos andando sobre el mar porque Él los miró fatigados. Ellos estaban en la noche, hermano, remando en el mar. Yo no me imagino lo feo que se ha de sentir ir remando. Tal vez era una canoa, una lancha, un bote, no sé, donde nada más exactamente eran sus discípulos, donde apenas cabían y tenían que remar, hermano. No sé cuántos de ustedes han ido al mar y se han metido en bote a mar adentro, hermano. ¿Se acuerda que yo les platiqué una vez? Yo tuve la oportunidad de ir, hermano, cuando fuimos a Mazatlán, que fui a pescar, metimos mar adentro, estando de día, a plena luz del día, hermano, el bote se apagó. No sé si recuerde esa vez que le platiqué, el bote se apagó en medio del mar. Volteabas para todos lados y no se veía más que agua, hermano. No alcanzabas a ver una isla, un cerro, no alcanzabas a ver tierra firme, ni siquiera el hotel más alto que esté por allá no lo alcanzabas a ver. Y yo sí me asusté, hermano. Yo sí me asusté cuando estaba en medio del mar, aún a plena luz del día. Y claro, confiado en que pues era prácticamente imposible, ¿verdad?, que nos perdiéramos ahí en medio del mar. ¿Por qué? Porque los botes de hoy ya son de avanzada tecnología, hermano. Ya son de avanzada tecnología, traen sus GPS, traen sus radares, traen sus radios, ¿sí?, para comunicarse ahí entre todos los capitanes y para auxiliarse también. Pero fue un lapso como de 5 minutos los cuales el bote no quería encender y se sentía miedo, hermano. Ahora, imagínense a los discípulos en medio del mar, en un bote, remando, con el mar embravecido, en medio de la noche. No se veía nada, hermano. No se veía nada. Nada a su alrededor. No hay una lucecita que los alumbrara, más que lo que hubiera de luna y estrellas. Es todo con lo cual ellos podían observar a su alrededor. Pero dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, Él los vio fatigados, estando solo en tierra. Él los miró fatigados, porque el viento les era contrario. Ellos iban remando con viento en contra, hermano. Es difícil, es pesado, hermano, me imagino el ir remando, viento en contra, mar embravecido. Y dice aquí la palabra que nuestro Señor Jesucristo los miró fatigados. La palabra pudiera haber dicho,
No, Jesús vio el mar embravecido y se preocupó por los discípulos porque iban cruzando el mar. Ya era muy noche y se preocupó. No, hermano. Él los miró directamente a ellos fatigados estando en la tierra, estando en el monte orando. Él los miró especialmente a ellos. ¿Y qué dice aquí su palabra? Que Él fue a la cuarta vigilia de la noche hacia ellos andando sobre el mar. Fue a la cuarta vigilia de la noche hacia ellos andando sobre el mar, hermano. La cuarta vigilia de la noche, los romanos tenían la noche dividida en 4 vigilias. La primera vigilia, hermano, era de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia de 9 a 12. La tercera vigilia de 12 a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y dice aquí la palabra: Él fue como a la cuarta vigilia de la noche. Entonces Él fue como a las 3 de la mañana hacia ellos, hermano. Él fue como a las 3 de la mañana hacia ellos. Ahora, aquí pongámonos a pensar. Y si no lo pensó, pues qué bueno, hermano. Pero póngase a pensar, tal vez, o más bien, Jesús hubiera podido llegar hacia ellos desde que Él los mandó, hubiera podido llegar hacia ellos y pasarlo hacia el otro lado y va, y se acabó, todo bien, no pasa nada. Pudo haber hecho la cosa en un instante, o pudo haber llegado antes de la cuarta vigilia, tal vez más temprano, ¿no? Pues 6 de la tarde, de las 9 de la noche a 12 de la mañana, ¿no? Pues de perdida, ¿no? Pobrecitos, ya estaban todos asustados, ya estaban fatigados. El mar estaba embravecido y era de noche, pues ya a esa hora no se veía nada de todos modos. Hermano, pero nuestro Señor Jesucristo, Él es un Salvador confiable, hermano. Y Él es quien cuida de sus hijos. Él llega en el momento justo y perfecto en el cual nosotros lo necesitamos. Él mira cuando ve que ya nuestras fuerzas no van a dar para más, y Él llega a socorrernos. Entonces Él eligió ir rumbo a la cuarta vigilia, en tiempo de la cuarta vigilia, hermano. Sí, los discípulos ya estaban bien fatigados, lo dice su palabra, ¿verdad? Ya estaban fatigados, tal vez habían remado por más de 5, 6, 7, 8 horas desde que nuestro Señor Jesucristo les dio la orden de que se fueran a Betsaida. Pero fíjate lo que dice aquí en el versículo 49. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, hermano, nuestro Señor Jesucristo llegó hacia ellos en un instante. Él llegó en un instante hacia ellos, hermano. Él los miró, recuerde que Él los miró estando en el monte orando. Los miró fatigados, ¿sí? Y se dirigió hacia ellos. Llegó en cuestión de minutos. Él llegó a socorrerlos. Él cuida de sus hijos y llegó a socorrerlos en cuestión de minutos. Lo que ellos duraron remando durante 6, 7, 8 horas, llegó en cuestión de minutos. Y no llegó nadando. No dice la palabra de Dios que Él llegó nadando todo ese trayecto, hermano. Él llegó caminando sobre el mar. En Juan, ¿sí? En el capítulo paralelo dice que fueron entre 4 y 5 estadios los que ellos ya habían avanzado, y eran entre 4 y 5 kilómetros los que ellos ya habían avanzado, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo llegó en cuestión de minutos hacia ellos. Él llegó justo a tiempo. ¿Pero qué dice? Que ellos pensaron que Él era un fantasma y se pusieron a gritar. Hermanos, ellos ya estaban fatigados, ellos ya estaban cansados, probablemente ya estaban asustados por el mar embravecido. Sí, tenían el viento en contra, no podían avanzar, estaban estancados. Y llega nuestro Señor Jesucristo, aparece juntamente con ellos y se asustaron.
Ellos gritaron, probablemente lloraron, pensando que era un fantasma. Probablemente pensaron que era, aquí dice, perdón, que pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Versículo 50. Porque todos los vieron y se turbaron, pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Hermano, en medio de la dificultad que ellos estaban pasando, incluso el susto que ellos se llevaron en medio todavía de ese problema que ellos tenían, de no poder cruzar porque el viento estaba en contra, estaban demasiado fatigados, llega nuestro Señor Jesucristo y les dice: no teman, soy yo. Y no solamente se quedó ahí, sino le dice: tengan ánimo. Hermano, ¿cuántas veces hemos escuchado palabras positivas a nuestra vida de un amigo, de un hermano, de un conocido, de un familiar, a raíz de que estamos atravesando por un problema? Yo creo que todos. ¿Cuántos hemos recibido una palabra de que todo va a estar bien? Todo va a estar bien. Verás que todo va a salir bien. ¿Verdad que sí, hermano? Y todas las veces ha salido bien conforme al pensamiento de lo que tú tenías, de lo que era bien para esa persona. ¿Verdad que no, hermano? No, ¿verdad? Por más que nosotros digamos: hey, todo va a estar bien en medio de este problema, no te aflijas, verás, yo te aseguro que todo va a estar bien, todo va a estar bien. Hermano, muchas veces tomamos ese lugar, ¿verdad?, como si fuéramos Dios, como si tuviéramos ese poder de verdaderamente quitarle la aflicción a la persona, ¿verdad? Pero aquí es diferente. Estas palabras son de nuestro Señor Jesucristo. Son de nuestro Señor Jesucristo llegando hacia sus discípulos. Llegó en medio de ese problema que ellos tenían y les dijo: no teman, soy yo, tengan ánimo. Hermano, recibir las palabras de nuestro Señor Jesucristo, tienes la seguridad. Ellos tenían la seguridad de que todo iba a estar bien, hermano. De que ya la fatiga se había agotado, de que el cansancio se había agotado, de que el susto ya se había desaparecido a través de esas palabras que les dijo nuestro Señor Jesucristo. Tengan ánimo. Hermano, eso mismo nuestro Señor Jesucristo nos lo dice hoy a través de su palabra. Hermano, podemos tener problemas, vamos a padecer aflicciones en este mundo, y Él mismo nos lo recuerda a través de su palabra: vas a sufrir, vas a padecer por causa de mí. También el mundo te va a odiar, porque a mí me ha odiado. El mundo no te va a conocer, porque a mí tampoco me ha conocido. Pero te dice: tranquilo, no temas, soy yo, ten ánimo. Esas mismas palabras nuestro Señor Jesucristo nos las dice hoy aquí a cada uno de nosotros a través de su palabra, hermano. ¿Cuántas veces nos derrumbamos ante un problema, una situación adversa en nuestras vidas, hermano? Que sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros, que sentimos como que si Él ya no estuviera con nosotros, hasta pareciera que no nos quisiera. Sentimos que alrededor todo se ha hecho pelotas, que todo nos está dando vueltas y nuestro pensamiento no se puede centrar en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Gloria a Dios. Y a veces nos olvidamos, hermano, nos enfocamos tanto en nuestro problema que nos olvidamos quién es Él, quién es que nos sostiene,
Él ha sido desde el principio, hermano. Nuestro Señor Jesucristo es quien estuvo con Abraham, quien estuvo con Moisés, quien estuvo con David, quien estuvo con todos, hermano. Y hoy, hermano, gózate porque Él está contigo y conmigo. Él te dice: no temas, ten ánimo porque soy yo. Yo siempre he sido, yo soy el gran yo soy. Yo soy quien te sostiene en mis manos. Y está claro que tú no vas a poder solo, pero me tienes a mí. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Y muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en nuestro problema, hermano, que nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de quién es nuestro Señor Jesucristo y dudamos de su poder. Aquí en Marcos no viene, hermano, el acontecimiento, ¿verdad? Un acontecimiento que pasó en la barca, y se habrá dado cuenta, ¿verdad? El capítulo paralelo también de Juan menciona a Pedro. Menciona a que Pedro, al ver a nuestro Señor Jesucristo, él le dijo: Señor, si eres tú, permíteme que vaya contigo. Hermano, ¿y qué fue lo que pasó? Nuestro Señor Jesucristo se lo permitió. Se lo permitió. Y avanzó, pero ¿qué pasó? Se cayó. Sí avanzó, hermano Pedro, sí caminó también sobre el agua, pero al dar unos pasitos se cayó. Y al instante él le pidió auxilio a nuestro Señor Jesucristo que lo salvara. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Lo levantó, lo salvó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí, hermano, es una realidad que todos pasamos, hermano. Probablemente también nos identifiquemos con Pedro, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque aquí la palabra de Dios nos muestra que Pedro creyó, ¿sí? Pedro creyó en el Señor Jesucristo, por eso dio esos pasos, por eso pudo caminar también sobre el agua. Pero a la vez dudó, también dudó, hermano. Creyó, pero también dudó. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso a nosotros, hermano? Yo les puedo decir: ¿cuántos creen en el Señor Jesucristo? Probablemente todos levanten la mano y griten un amén. Pero le aseguro que si le digo: ¿cuántos han dudado de nuestro Señor Jesucristo? Probablemente no levantemos la mano, pero lo hemos hecho alguna vez, hermano. Hemos dudado también de Él. Hemos dudado de su poder, de quién es quien está con nosotros, de quién es quien nos sostiene, hermano. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermano, el versículo 51. Dice: subió con ellos a la barca y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes y los peces, sino que su mente estaba embotada. En este último versículo, hermano, versículo 52, la versión Reina Valera, dice que sus corazones estaban endurecidos, hermano. No habían entendido el milagro de los panes y los peces, hermano. No habían entendido cómo es que llegó Jesús y todo se calmó en ese momento, hermano. Sino que su mente estaba embotada. Sus corazones estaban endurecidos, dice la Reina Valera, en la versión de la Reina Valera, hermano.
Ellos habían cometido un pecado, hermano. El pecado de dudar en nuestro Señor Jesucristo. Sus corazones estaban endurecidos. No podían entender y comprender quién era Jesucristo, de dónde había salido, a pesar de que habían visto todos los milagros que Él había hecho. Recuerden que ellos recorrieron con Él todos los lugares en los cuales también nuestro Señor Jesucristo hizo milagros. Y aún no podían entender quién era Él. Sus corazones, hermano, estaban endurecidos. Pero nuestro Señor Jesucristo lo sabía. Nuestro Señor Jesucristo sabía que sus discípulos, sabía que sus seguidores no lo habían entendido, que no comprendían aún quién era Él. El Señor Jesucristo lo sabía, hermano. Pero ¿qué cree? Él es paciente. Él es paciente con ellos y le refleja esa paciencia hacia ellos, hermano. Jesús sabía que ellos no lo entendían, pero Él fue paciente y sigue instruyéndolos y sigue enseñándoles y sigue predicándoles. Nuestro Señor Jesucristo es misericordioso. Él es paciente. Él es confiable. Él es sabio, hermano. Él sabe cómo hacer todas las cosas. Él es nuestro Rey, hermano. Y Él va a estar cada día, cada mañana, cada tarde, cada servicio, cada noche, hablándote, para que como su hijo le entiendas. Él es perseverante, hermano, en cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué es lo que, por qué nuestro Señor Jesucristo hace todo eso, hermano? Porque Él es nuestro mejor amigo. Él es nuestro verdadero amigo. Gloria a Dios. Y Él quiere nuestro bien, hermano. Él quiere que seamos salvos. Vamos a seguir con los siguientes versículos, hermano. A partir del versículo 53 hasta el 56. Dice así: terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron en la orilla. Cuando salieron de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas, a donde oían decir que Él estaba. Donde quiera que Él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Todos los que lo tocaban se sanaban. Hermano, aquí pasa algo bien interesante. A pesar de que Jesús sabía que la mayoría de la gente le buscaba por los milagros temporales, esos milagros que pues algún día, ¿verdad?, también aquí llegan a su final. Todos tenemos que morir en esta tierra. Él fue misericordioso y sanó a los enfermos, a pesar de que la mayoría lo querían solamente por los milagros que Él podía hacer, por las sanidades que Él podía hacer, por la comida que Él les podía dar. A pesar de que la mayoría lo seguía por esos motivos, hermano, Jesús fue misericordioso. Y dice su palabra que Él curó a los enfermos, que Él sanó a los enfermos, hermano. Pero de igual manera no quedó ahí, hermano. También en
en el capítulo paralelo, ahí en Juan 6, a partir del versículo 26, a raíz, después de que se hizo estos milagros, ¿verdad? Con la mayoría de todas esas personas, Jesús les predica. Amén. Jesús les predica el pan de la vida. Y Él les empieza a hablar, les empieza a predicar, y Él les dice: el que viene a mí no tendrá hambre jamás. Dice: ustedes me han buscado, ¿sí?, por los panes, me han buscado por el milagro que aconteció allá en Betsaida de Julia, y vienen para ser saciados de su hambre. Pero yo les digo que el que viene a mí no tendrá hambre jamás. Diciendo: quien me reconozca, y no para quererme como rey aquí de esta nación en esta hora, porque mi reino es eterno, mi reino es para siempre, es en la eternidad. Aún no se cumple mi tiempo. Dice: el que viene a mí no va a tener hambre jamás. Y aquí uno de los problemas y los conflictos que nosotros tenemos, hermano, es que nosotros muchas veces nos dirigimos a Dios en oración haciendo las cosas mal, pensando en nuestro bienestar, en nuestro bien aquí en la tierra, como muchas de las personas que estaban en ese lugar queriendo como rey, como gobernante a Jesús del pueblo de Israel, sentado ahí donde estaba Herodes. Hermano, a veces, o muchas veces, no sé, cada quien examínese, le pedimos a Dios cosas prósperas, terrenalmente hablando, a nuestra vida. A veces nos enfocamos tanto en las cosas materiales, tanto en lo que somos aquí en la tierra, que nos olvidamos que en este mundo somos peregrinos, que nos olvidamos, hermano, que en esta tierra solamente estamos de paso, que nuestra estadía no es para estar aquí, no es aquí, hermano, sino que la eternidad está en el reino de los cielos al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces nos enfocamos más en las cosas materiales, nos enfocamos más en nuestros deseos y nuestras pasiones carnales que en lo que verdaderamente necesitamos en lo más profundo de nuestro corazón, que es pedirle al Señor que nos guíe a través de su Espíritu Santo, que nos ayude a santificarnos, que nos ayude a esforzarnos cada día por obedecer su palabra. Amén. Muchas veces buscamos a Jesús por las razones que no están correctas, hermano. Y le tenemos que buscar por las razones correctas. Tenemos en claro, hermano, que nuestro Señor Jesucristo, Él es un Dios lleno de sabiduría, que Él es un Dios compasivo, que Él es un Dios que cuida de sus hijos, hermano. Y lo que quiere de nosotros es que le obedezcamos, así como los discípulos, le obedecieron en ese instante que le dijo: vayan a la barca, se van a ir rumbo a Betsaida. Él quiere eso de nosotros. Pero también, hermano, te puedes dar cuenta que a través de tu obediencia no va a evitar que padezcas por un problema, por una aflicción a tu vida. Entonces, que pases por problemas, hermano, no necesariamente va a ser un momento en el cual tú andes en pecado. El obedecer a Dios, el obedecer a nuestro Señor Jesucristo también te va a traer problemas. Lo podemos ver.
Sus discípulos tuvieron problemas a cruzar ese mar agitado, estaban fatigados y estaban cansados porque obedecieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero la diferencia es, hermano, que puedes estar confiado de que Él está contigo, de que Él llega contigo, te toma de la mano y te dice: tranquilo, no temas, soy yo y ten ánimo. Él es quien está con nosotros, hermano. Cualquier problema que tú estés pasando ahorita, hermano, cualquier situación adversa en tu vida, sea lo que sea, hermano, está en las manos de Dios. Solamente sé obediente a Él. Busca ser un buen hijo para Él, porque Él, aquí dice su palabra, que Él cuida de sus hijos, Él cuida de los suyos. Cuando estaban solos allá, Él los miró desde la tierra, a más de 5 kilómetros. Él los miró directamente a sus discípulos. Jesús no puso la mirada sobre el mar, no puso la mirada sobre la noche, no puso la mirada sobre la barca. Él miró directamente a sus discípulos. Si ahorita estás pasando por un problema, hermano, ten en claro esta verdad, que Él te está mirando. Él te está mirando y Él está viendo el problema, la adversidad que tú estás pasando. Y Él, a través de su palabra, te dice: no temas, ten ánimo, soy yo, estate tranquilo. Amén. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros, hermanos? Agradecerle en obediencia. Agradecerle en obediencia al Señor y disponer nuestra vida, nuestra confianza plenamente en Él, que Él es quien nos guarda, que Él es quien nos sostiene, Él es quien nos sustenta, hermano. Él es por el cual el día de hoy nosotros podemos decir que estamos bendecidos. Gloria a Dios. Entonces, yo te invito, hermano, a que oremos. Yo te invito a que oremos. El tema de hoy, Señor bendito, necesito decirlo al principio, pero siempre se me pasa, hermano. Cristo, mi mejor amigo, amén. Mi mejor amigo, en Él puedo depositar mi confianza. Él es sabio, Él me cuida, Él es compasivo, Él es misericordioso. Él es tu mejor amigo, hermano. Vamos a orar, hermano, y darle gracias a Dios y ponernos en manos de Él. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, porque tú eres bueno, Señor, porque eres santo y porque para siempre es tu misericordia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor a nosotros. Gracias porque nos cuidas, Padre, como dice tu palabra, Señor, ahí en Isaías, que tú nos cuidas, Señor, como la niña de tus ojos. Tú eres quien nos sostiene, mi Señor, en tus manos. Tú eres quien nos levanta cada día. Tú eres quien nos esfuerza, Señor, aún en los momentos en los cuales sentimos desfallecer, Padre, aún cuando nosotros ya no tenemos fuerzas, Padre. Así como en Pablo te gloriabas en sus debilidades, Señor, así también hazlo en nosotros, Señor. No te pedimos que nos quites los problemas tampoco, Señor, así como a Pablo no le quitaste ese aguijón, Señor, sino te pedimos que estés tú con nosotros en todo momento, Padre. Y permítenos, Señor, ayúdanos a través de tu palabra, Señor, a través de nuestra comunión contigo. Enséñanos a obedecerte como tú quieres que te obedezcamos, Padre. Queremos ser siervos para tu gloria. Queremos ser unos buenos hijos, Padre, tuyos. Queremos obedecerte de tal manera que tú te alegres, Padre, que te goces, Señor, de lo que trabajemos aquí en esta tierra, que todo lo que hagamos, Señor, sea para honrarte y glorificarte, el ir a predicar, Señor, el ir a llevar tu evangelio, el compartir el alimento, Señor, el ser hospitalarios. Señor, gracias porque tú estás al pendiente de nosotros. Gracias, Señor, porque tu mirada está puesta en nosotros, Señor.
aún sin merecerlo, Padre. Gracias por esa infinita misericordia, Señor. Esa perfecta gracia a la cual nos has salvado, Padre, y con lo cual pues nunca podríamos pagarte, Señor. Nunca terminaríamos de pagarte todo lo que has hecho por nosotros. Gracias. Gracias, mi Señor Jesucristo, te damos en esta mañana. Mi Dios, sosténnos en tus manos y ayúdanos, Señor, a avanzar cada día, a caminar tomados de tu mano, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.